El 23F es uno de esos episodios controvertidos, quizás uno de los más controvertidos de la historia de España. Contar qué pasó no es fácil, ya que aún hay mucha documentación clasificada que nos impide saber qué sucedió realmente aquel día. Sin embargo, un sinfín de testimonios, libros, entrevistas y demás nos permite saber, o al menos acercarnos a conocer, qué se coció aquel día en España. Durante el 23 de febrero de 1981, España es un auténtico polvorín, pero todo aquello venía de muy atrás. 12 años antes, un joven Juan Carlos I era designado por Franco como su futuro sucesor. En 1975, con Franco gravemente enfermo, Juan Carlos se encuentra con su primer desafío, la Marcha Verde. La Marcha Verde es un intento de Marruecos de ocupar los territorios españoles en el Sáhara Occidental. El rey, tras alcanzar un acuerdo con Franco y con Estados Unidos, entrega a Marruecos dichos territorios sin resistencia. Esta manera de entregar territorios españoles, en el que vivían miles de ciudadanos con nacionalidad española reconocida, sientan el ejército como una auténtica traición. Juan Carlos I no empieza su andadura como jefe del Estado con buen pie. Hablar de la transición es hablar de un hombre que fue designado por Juan Carlos I como presidente del gobierno en 1976. Un antiguo hombre del régimen que veía con buenos ojos esa transición hacia una España democrática. Hablamos, como no, de Adolfo Suárez. En 1977 llegaría la primera prueba de fuego para la Nueva España. Suárez había prometido a los grandes generales del ejército que nunca legalizaría al Partido Comunista. Sin embargo, él sabía que para llevar a cabo sus planes de crear una constitución democrática en España tendría que legalizar a todos los partidos. En plenas vacaciones de Semana Santa, con los pesos pesados del ejército alejados de los centros de poder, Adolfo Suárez, por sorpresa, legaliza el Partido Comunista de España, ganándose para siempre el odio de muchos de los generales del ejército. La cautela de Milans del Bosch, un afamado general, evita la sublevación de la división acorazada de Brunete, la mayor fuerza que tenía entonces el ejército y que podía haber supuesto una sublevación general. Tras la legalización del Partido Comunista, el ministro de Marina, el almirante Pita de Mega, dimite. En 1978, el pueblo español aprueba en referéndum la nueva Constitución. Pocos días antes es desarticulada la Operación Galaxia. En esta conspiración, que pretendía derrocar al gobierno, se encontraba uno de los grandes personajes del 23F, el teniente coronel Antonio Tejero. Sin embargo, la inestabilidad del país iba más allá. El franquismo aún tenía fuerza en las calles y la reconversión industrial comenzaba a hacerse notar, provocando grandes disturbios en las principales ciudades del país. También la grave crisis económica de los 70 hizo que el paro subiese una barbaridad, y por si fuera poco, la banda terrorista ETA aumentaba año a año sus acciones, hasta el punto de que importantes voces del ejército clamaban ya por una intervención directa de las Fuerzas Armadas en el País Vasco. La creciente presión hizo dimitir a Adolfo Suárez, y el rey eligió a Calvo Sotelo, del mismo partido que Suárez, para sucederle. Para ser presidente, Calvo Sotelo debía ser votado por el Congreso. En la primera votación, Calvo Sotelo no salió elegido. Sin embargo, todo hacía indicar que en la segunda votación sí lo iba a ser. La fecha elegida para este acto sería fijada el 23 de febrero de 1981. Durante los días anteriores al 23F, la actividad en la zarzuela y en los despachos de los grandes militares fue frenética. Las llamadas y reuniones entre el rey, los responsables de los servicios secretos y grandes generales del ejército como Milans del Bosch o Alfonso Armada fueron constantes. Por lo que a día de hoy se sabe por testimonios de muchos de los protagonistas, el plan era dar un golpe de timón que asegurase la estabilidad del país y evitase un posible gran golpe de estado militar en un futuro. El plan era crear un gobierno de coalición nacional integrado por tecnócratas y personalidades de todos los partidos políticos, con el general Alfonso Armada, hombre de máxima confianza del rey, como presidente. Para ello, era necesario crear lo que en la época se llamaba un supuesto anticonstitucional máximo, es decir, una situación tan crítica que justificase la formación de dicho gobierno. Lo único que le faltaba al plan era una cabeza visible que llevase a cabo las operaciones. Enseguida se puso el ojo en Antonio Tejero, un romántico del franquismo que no dudaría en hacer cualquier cosa por llevar a cabo su idea de España. El día del 23F comenzó con varios hechos curiosos. El príncipe y las infantas no fueron a clase. Tampoco lo hicieron los hijos de los oficiales estadounidenses destinados en Torrejón. La flota del Mediterráneo de Estados Unidos se situó a pocas millas de la costa de Valencia, e incluso al médico de Zarzuela se le ordenó que estuviera en palacio desde por la mañana. A las 6 de la tarde la votación comenzó en el Congreso. Apenas un cuarto de hora después, un grupo de guardias civiles entraba en el Congreso con Tejero al frente. Tras un intento del vicepresidente del gobierno, Gutiérrez Mellado, de enfrentarse a los golpistas, estos abrieron fuego, haciendo que todos los diputados se refugiasen tras sus escaños, excepto el propio Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, que permanecieron impasibles ante las balas. A día de hoy aún se conservan en el Congreso las marcas de dichos disparos.
A las 6:30, el capitán Muñeca se dirige a los diputados indicando que había que esperar hasta la llegada de la autoridad militar competente. Militarmente, el ejército se dividía en regiones militares, que ocupaban diferentes áreas del territorio español. A su mando se encontraban capitanes generales con un poder casi absoluto sobre sus respectivas regiones. La mayoría de estos capitanes generales eran fieles al franquismo, y muchos de ellos eran veteranos de la Guerra Civil o de la División Azul. Poco después de la entrada de Tejero al Congreso y siguiendo el plan previsto, se sublevó en Valencia el capitán general de la Tercera Región Militar, Jaime Milans del Bosch. Este, según él, en nombre del rey, desplegó la división motorizada Maestrazgo, 2000 hombres y 50 carros de combate en las calles de Valencia. La ocupación, que recibía el nombre de Operación Turia, era clave para que otras regiones militares se incorporasen al golpe de Estado. Muchos de los capitanes generales dudaban en si la fuerza del golpe era lo suficientemente grande como para sumarse a él. Sevilla, Baleares, Barcelona o Zaragoza estuvieron a punto de unirse, pero finalmente no fue así. Hacia las 7 de la tarde, las emisoras de radio valencianas comenzaron a emitir un comunicado de Milans del Bosch en el que declaraba el estado de excepción. Con el general Yuste fuera de Madrid, el mayor arma del ejército español, la división acorazada Brunete, cae en manos de otro golpista, Torres Rojas, que envía tropas de la división a ocupar puntos estratégicos de Madrid, como la sede de Radio Nacional de España o la sede de Televisión Española. Sin embargo, Yuste vuelve antes de tiempo a Madrid y recupera los mandos de la división retirando de allí las tropas. A las 8:20 de la tarde, Tejero coge por el brazo al presidente Suárez y se lo lleva fuera del hemiciclo. Pasadas las 8, otros 5 diputados fueron separados del resto: el vicepresidente del gobierno, el teniente general Gutiérrez Mellado, el líder de la oposición, el socialista Felipe González, el número 2 del PSOE, Alfonso Guerra, el líder comunista Santiago Carrillo y el ministro de Defensa y presidente de la UCD, Agustín Rodríguez Sahún. El resto de diputados se temen lo peor, creyendo que les van a fusilar. A las 9 de la noche, el Ministerio del Interior informa de la constitución de un gobierno provisional formado por subsecretarios de todos los ministerios, presidido por Francisco Laína, para evitar un vacío de poder. En el Palacio de la Zarzuela, la actividad es frenética. El rey no suelta el teléfono llamando a los capitanes generales de las regiones militares. Sin embargo, sigue desaparecido para la mayoría de los españoles, que siguen por la radio el devenir de los hechos. Esto hará que el 23F sea conocido como la noche de los transistores. Todo apunta a que Estados Unidos sabía que iba a pasar algo en España ese día. Durante la noche del 23F, Estados Unidos se limitó a decir que el asalto al Congreso de los Diputados es un asunto interno de los españoles. Durante la noche del 23F, el general Armada comienza a ser protagonista. Armada, que era un hombre de confianza del rey, tenía un plan. Este plan consistía en ir a Zarzuela para que el rey le autorizase a acudir al Congreso y le proclamase presidente de un gobierno de coalición nacional. Armada tenía el gobierno preparado, su vicepresidente sería el socialista Felipe González y sus ministros serían de la mayoría de formaciones políticas, incluyendo a Alianza Popular y al Partido Comunista. Sin embargo, el secretario de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, no le permitió acudir a Zarzuela, pero tampoco le prohibió ir al Congreso, que es a donde Armada quería ir. Así que a las 23:50, Alfonso Armada se presentó en el Congreso. Allí Armada le propone a Tejero su idea de gobierno de coalición. Tejero leyó la lista y al ver que había comunistas y socialistas en este no permitió que la proclamación de Armada fuera llevada a cabo. Tejero ni siquiera cedió ante la llamada de Milans del Bosch. De esta forma Tejero daba un golpe dentro del propio golpe y todo el plan se vino abajo. Tras el fracaso del plan, al rey solo le quedaba una opción. A la 1:14 de la madrugada del día 24 de febrero, Juan Carlos I da un discurso en televisión mostrando su apoyo a la Constitución. Este anuncio dejaba a Milans del Bosch en una tesitura complicada, ya que él quedaría como el gran culpable de la situación al sublevar su región militar. Milans gozaba de gran fama en el ejército y tenía dos opciones. La primera era dirigirse con sus tropas hacia Madrid y asumir allí también el liderazgo de la división acorazada Brunete, a la que el propio Milans había comandado anteriormente, algo que podía haber desencadenado un golpe general del resto de capitanes generales franquistas, o la segunda opción, que era rendirse y asumir las consecuencias que eso llevaba, la destitución y la cárcel. Este es el momento en el que mayor peligro corrió España ese día. Sin embargo, Milans del Bosch, que era un monárquico convencido, hace caso al rey y retira sus tropas de Valencia. A pesar de que Tejero había recibido refuerzos durante la noche, la retirada de Milans del Bosch dejaba a Tejero completamente solo. Este resistió hasta el mediodía del día 24. Hacia las 10 horas se permitió la salida de las diputadas del Congreso. A las 10:30, Tejero negoció con Armada las condiciones de su rendición, que incluían la salida de Tejero sin la presencia de periodistas y que los guardias de rango hasta teniente no fueran juzgados. La Zarzuela dio su conformidad al acuerdo. Este pacto se conoce como el Pacto del Capó, ya que se firmó sobre el capó de un Land Rover.
A las 12:15 todo había terminado. Las consecuencias del 23F fueron claras. La democracia española quedó blindada y Minas del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero fueron condenados a 30 años de prisión. Y esta es la versión más acertada que creo que puedo dar sobre lo que pasó aquel día. Insisto que hay mucha documentación clasificada que no nos impide saber qué pasó exactamente aquel día. En cualquier caso, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, comenta, dale like y suscríbete al canal.